gustaría también presentarles a Max, que va a hablar de la parte de seguridad. Muchas gracias. Sí, ya saben que siempre nos toma un momentito para solucionar esta parte. Mi nombre es Max y yo estoy súper emocionado de hablar con todos ustedes el día de hoy acerca de construir una cultura de seguridad muy sólida o muy fuerte. Nos vamos a enfocar en el lado técnico de la seguridad y durante los últimos 20 años, digamos que la situación ha funcionado bien, sin embargo, hemos dejado pasar algunos detalles. Y el día de hoy lo que voy a platicar con ustedes es sobre la problemática a la que nos hemos enfrentado y después voy a compartir con ustedes 3 artículos o elementos de acción que ustedes pueden utilizar en su compañía para desarrollar una cultura de seguridad y de esta forma sentirnos mucho más seguros en la misma empresa. Primeramente, me gustaría iniciar describiendo cuál es el problema. El problema que nosotros tenemos y que estamos tratando, bueno, en este sentido, construir una cultura de seguridad. A veces tratamos de culpar a las personas por los problemas, especialmente en la comunidad de seguridad técnica. Y aquí abro, digamos, esta parte de decir, que tenemos esa creencia de que las personas son el problema. Digamos que no se puede poner un parche o un curita a las tonterías. El problema real no es la gente, sino somos nosotros, la comunidad de la seguridad. Y cuando aquí o cuando se trata de culpar a las personas, no se puede solamente poner un curita. ¿Es cierto? ¿Y qué es a lo que me refiero con esto? Bueno, vamos a echar un vistazo de lo que ha hecho Microsoft para asegurar el sistema operativo de Windows en los últimos 20 años. Hace algunos años fue muy sencillo hackear las computadoras. Se tomaba la instalación completa y se hacía la conexión a Internet. De esta forma se podrá hacer el hackeo y les tomaba a lo mejor 3 horas. Y hay algo que surgió que se llamaba el Honeynet Project. ¿Y cómo se supo esto? A lo largo de los años, Microsoft implementó un número muy grande de controles en las ventanas o en el sistema operativo de Windows, lo cual lo hace ahora muy difícil de hackear en una computadora que utiliza Windows. Una vez que las personas interactúan con la tecnología, es ahí donde existe el riesgo exponencial. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe esto? Bien, cuando nosotros lo vemos de esta forma, hemos hecho un excelente trabajo en las tecnologías de seguridad en los últimos 20 años. Sin embargo, al mismo tiempo, en este periodo, hemos hecho un trabajo de mala calidad al observar a las personas. Las personas son como las computadoras, almacenan, procesan y transfieren información. Y justo como las computadoras, las personas necesitan sentirse seguras o estar aseguradas. Y hemos hecho muy poco en los últimos 20 años para hacer la seguridad algo muy sencillo, para comunicarlo o para comprometer a las personas en ciertos escenarios. Y como resultado, el sistema operativo humano ha sido muy vulnerable porque hemos hecho muy pocas acciones para asegurarlo. De hecho, yo diría que nos hemos vuelto muy buenos para utilizar las tecnologías, para asegurarlas. Estamos, digamos, somos muy buenos en esta parte de la tecnología, pero no hemos volteado a ver la parte humana. Hemos visto un crecimiento exponencial de un mal acercamiento a las personas. Como sabemos, todo está relacionado con las personas. Siempre tenemos que pensar en todo, en la creación de passwords, todas estas situaciones o todas las deficiencias han sido nuestra culpa. En lugar de decir, bueno, las personas son digamos, ese eslabón más débil o el motivo del por cual estamos teniendo estas brechas, yo preferiría decir las personas son el primer enfoque. Cuando nosotros decimos que las personas son el eslabón más débil, esto nos lleva a pensar que o lo ponemos en un papel secundario. Al contrario, no debemos hacer eso porque tendemos a que se culpe siempre a las personas. Y todo, digamos, sí tiene que ver la parte laboral o la fuerza laboral, pero también la parte de la cultura de seguridad.
Hubo de hecho un suceso en Estados Unidos, Equifax, en el que 140 millones de personas cuya información fueron obtenidas digamos, desde números sociales, números telefónicos, correos electrónicos. Fue una situación, una experiencia muy mala, muy complicada, mientras que en el 2018 el Congreso de Estados Unidos hizo un estudio completo de este tipo de violación para incluir documentación técnica. Se recabaron testimonios y se hizo toda esta investigación exhausta para saber qué es lo que había conllevado a esta situación. Descubrieron que el problema número uno fue la cultura de seguridad. Y sí, hubo vulnerabilidad técnica en un sistema en particular, y por supuesto no se logró cubrir esa vulnerabilidad, pero bueno, ese fue el síntoma que conllevó un problema más grande. Por lo tanto, la cultura de seguridad no solamente es importante para asegurar a las personas, sino también para crear un ambiente en el que las iniciativas de seguridad, por ejemplo, la gestión de vulnerabilidad, se pueda atender de forma segura, en el que este tipo de iniciativas vayan más allá de solamente tener resultados satisfactorios. Entonces, la tecnología como tal ya no es suficiente. Necesitamos también ver el lado humano, los procedimientos, las personas y lo más importante, la cultura. Y justo como les prometí, ¿cómo vamos a lograr esto? Primeramente, ¿qué es la cultura? Estoy utilizando una imagen como de un iceberg. Obtuve esto de un libro del doctor Hein, que publicó un libro sobre la cultura de la seguridad, y aquí describe la cultura a través de un iceberg. La cultura, como un iceberg, es difícil de mover, lleva tiempo. La cultura, como un iceberg, en la mayoría de las veces no vamos a ver el todo. Normalmente la cultura es lo que la gente hace, su comportamiento, pero lo que piensan, sus actitudes, sus percepciones, sus creencias, es lo que no se ve. Eso es lo que no podemos ver ahora. Muchas veces las empresas dirán, oye, Lance, estamos asegurando a nuestras personas, estamos trabajando en la cultura de seguridad, y lo que ellos hacen es elegir a alguien del equipo de seguridad para que pueda desarrollar un programa de concientización. Y lo que ocurre cuando la gente del equipo de seguridad, justo como yo, estamos a cargo, somos responsables de los programas de concientización, nosotros nos percibimos como los guardianes digitales de los ciberespacios, que vamos a salvar el mundo y vamos a hacer el bien. Y esto es cómo los profesionales de seguridad se perciben a sí mismos también. El problema es que cuando nosotros, digamos, la comunidad técnica se sale, o más bien sale de esa parte y le habla al resto del mundo, al resto de la fuerza laboral, nuestros ejecutivos, la parte administrativa, marketing, ventas, recursos humanos, ustedes pensarán, estos somos los que somos, pero en real es así como nos percibe el resto del mundo, como nerds, como frikis. Nadie nos entiende porque agobiamos a veces. El tema de seguridad a veces hasta da miedo o hasta a veces intimida también. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer para transmitir esta parte es desarrollar una cultura sólida y fuerte. Necesitamos dejar de verlo como simple tecnología, sino también verlo como desde un acercamiento más humano, y esto, o de esta manera, es como lo vamos a lograr. Cuando se trata de crear una cultura fuerte, esto tal vez suene un poquito raro, y sucede que las personas son como las matemáticas. Tenemos aquí que existe una serie de fuerzas que se aplican, y en la cultura no hay diferencia. Nada va a cambiar a menos que apliquemos una fuerza. Ahora, Newton nos decía que la fuerza es igual a ma, es la masa por la aceleración. Y esto nos da, o de lo que los voy a mostrar, es
Es la misma forma o la misma fórmula que va a tener un impacto en la cultura. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley de Newton para saber cómo asegurar a nuestra empresa y crear una cultura fuerte y sólida. Primeramente, uno de los errores más comunes que yo veo en la ciberseguridad es que tratamos de creer de que nuestros problemas son nuevos, por lo tanto nuestras soluciones deben ser nuevas. Y a veces nos enfrentamos a que se trata de aplicar solamente soluciones de antes, pero con tecnologías nuevas. Digamos que eso no es cierto desde la perspectiva humana, desde la parte del comportamiento humano, de los cambios organizacionales, la cultura. Digamos que esta creencia se ha tenido por durante años, años y años, y hay una cantidad tremenda de investigación, hay mucha ciencia, casos de estudio en publicaciones que podemos utilizar para aplicar o tratar de crear una cultura más fuerte o más sólida de seguridad. Esta presentación no solamente se basa en las clases que he aprendido al trabajar con cientos de empresas, sino también se trata de poner a prueba ese conocimiento de estos grandes autores. Y lo más increíble de todo esto es que todos estos diferentes libros, todas estas diferentes investigaciones, lo que tratan de hacer es un acercamiento o aplicar un método para una empresa y tratan de decir lo mismo. Por lo tanto, esta plática se trata de hacer una síntesis o de simplificar 10 años de mi experiencia trabajando en la parte de la concientización y la cultura, combinando todas estas investigaciones de todos estos autores brillantes. No es como decir solamente existe una sola investigación. Digamos que este es el resultado que se ha tenido a partir de diferentes investigaciones. Si están interesados, aquí tenemos muchos libros. Estos son los que yo les recomendaría, con los que pueden empezar, que son muy sencillos de leer. El libro que se llama Thinking Fast and Slow, digamos que podría ser el que yo recomiende que se lea al final, porque es más como una especie de novela de hecho. Vamos a aplicar los conceptos y vamos a pensar como lo dice el libro. Tenemos que pensar primero rápido, luego lento. Y después de décadas de investigación, este libro identifica que la mente humana opera a dos niveles, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 2 es la parte del cerebro que utiliza la lógica, la información y el análisis para tomar decisiones. Pensemos en Spock de Star Trek. Ahora nos gusta pensar que nuestro cerebro siempre está en modo lógico. Sin embargo, sucede que nuestro cerebro no le gusta utilizar este sistema del modo de enfoque de la información. El problema es que requiere mucha energía o es un tiempo muy intenso para el cerebro. La naturaleza humana hace que nuestro cerebro, sea muy flojo. Le gusta tomar las decisiones de la manera más sencilla posible. Por lo tanto, se van a tomar decisiones utilizando el movimiento, el instinto. Ese es el sistema 1. Y por default o de forma predeterminada, los humanos están funcionando en el sistema 1. Digamos que SPAC va a representar el sistema 2, la parte lógica de nuestro cerebro. ¿Quién va a representar el sistema 1? Homero Simpson. El motivo, por cual esto es muy importante, es que muchas de nuestras pólizas de seguridad o nuestras formas de comunicación o la arquitectura de nuestra seguridad se basa en la percepción de que todos piensan de forma muy lógica y de manera muy precisa, como Spark. Pero en realidad, la mayoría de nosotros estamos funcionando con el sistema número 1 como Homero Simpson. Y no estoy diciendo que las personas son listas o tontas, sino tratando o digamos, tomamos decisiones más emocionales que racionales. Y esto significa
que a veces nuestros sistemas de creación o de concientización se basan en el pensamiento como de Homero Simpson. Y bueno, vamos a ver los análisis del sistema 1 y el sistema 2. Y obviamente el cambio al que nos estamos enfrentando. Tenemos a Daniel Kahneman, donde dice que un bat de béisbol y una pelota cuestan en total $1.10. El bat costa $1 más que la pelota. Si este fuese el caso, ¿cuánto cuesta la pelota? Muchos de ustedes dirán, bueno, si el bat cuesta $1 más que la pelota, entonces la pelota debe costar 10 centavos. Ese es Homero Simpson en nosotros. Este es el cerebro que está llegando a una conclusión muy rápida. Pero si nosotros regresamos un poquito y pensamos como Spark, vamos a podernos dar cuenta que la bola cuesta 5 centavos, porque si la bola costara 10 centavos y el bat costara $1 más que la pelota, esto significa que el bat costaría $1 digamos que costaría al final, por ambas cosas, sería $1.20. Si ustedes son como nosotros y dicen, sí, cuesta 10 centavos. Híjole, ahí está presente Homero Simpson. Tenemos que mantener nuestro programa de concientización como Homero Simpson, pero enfocarnos. La arquitectura de seguridad, las políticas de seguridad, los procesos también. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que considerar todos estos 10 años de experiencia trabajando en la cultura de seguridad, y todas estas diferentes investigaciones se van a simplificar para ustedes y se van a basar en la ley de Newton, el donde tenemos que aplicar una fuerza. Como decíamos, una fuerza equivale a aplicar la fuerza o la masa. La motivación. ¿Cómo vamos a motivar? Es la habilidad. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que todo lo que se nos pida sea lo más sencillo posible? Entonces, voy a enseñarles brevemente cómo podemos hacer cada uno de ellos en nuestras empresas. Primeramente, cuando se trata de motivación, necesitamos explicar el por qué algo es tan importante. Hay un libro fantástico que se llama Start with Why, o Empieza con el por qué, por Simon Sinek, que incluso hay una plática en TED, en la página de TED. Se lo recomiendo, pueden verlo. Es una conferencia de 15 minutos. Y la idea total detrás de todo esto, de este círculo, es que dice que los mejores líderes, las campañas intelectuales de marketing más importantes o los canales de comunicación nunca empiezan con el qué o cómo, sino el por qué. El por qué algo es tan importante, el por qué es algo tan valioso, por qué vale la pena. Con esto debemos de empezar nuestra comunicación, con el por qué. Déjenme darles un ejemplo. Aquí tenemos una screenshot de una parte para solicitar un password. Se diseñó para guardar todos tus passwords o tus claves. Sabemos que controlar esto, híjole, es un dolor de cabeza. En lo personal, yo lo detesto. Porque siempre te piden, a ver, tienes que desarrollar contraseñas largas, tienes que cambiarlas cada 90 días, tienes que hacerlas únicas, que sean difíciles de recordar, tienes que generar nuevas cada cierto tiempo. De verdad es que son un dolor de cabeza, pero quienes gestionan las contraseñas hicieron esta parte para guardar. ¿Ellos son perfectos? Por supuesto que no. ¿Son mejores en otras áreas? Por supuesto que lo son. El problema es que muchas empresas tienen gerentes de seguridades, o el equipo de seguridad envían un correo electrónico a toda la fuerza laboral en la mañana temprano y dicen, bien, vamos a tener los nuevos gerentes de seguridad, todos se tienen que adaptar y utilizar este sistema o este nuevo programa al final del mes. Entonces, ¿qué es una persona, un gerente de contraseñas? Bueno, tenemos que aprender a utilizarlo. No todos van a decir, ay, no, a ver, ¿por qué tengo que hacer esto? No, es que esto es un dolor de cabeza. Hay muchísima resistencia al inicio, porque el equipo de seguridad nunca empezó con un por qué.
pero si empezamos todas las comunicaciones con un por qué, las personas van a estar más motivadas y más abiertas. Entonces, o por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a presentar un gerente de contraseñas o de seguridad a mi empresa, el email que voy a enviar, no voy a decir quién es cómo lo van a hacer, sino voy a enviar un correo electrónico y decir, compañeros, están cansados de generar, no sé, contraseñas larguísimas, están cansados de generar contraseñas y cambiarlas constantemente, o hacer unas súper difíciles que a veces ni se recuerdan, o crear preguntas de seguridad que a veces ni nos acordamos. Tenemos una solución súper buena para ello. No tienes que recordarlas, no tienes que volverlas a escribir, sino simplemente vas a ingresar de forma automática. Vamos a solucionar todos tus problemas. Ah, y por cierto, no solamente las vas a poder utilizar en tu oficina, sino también en tu trabajo, perdón, en tu casa. Por lo tanto, la respuesta va a ser mucho más sencilla. Ahora, si empezamos la parte de gestión de contraseñas, las personas se van a sentir súper motivadas, van a querer utilizarlas, se van a adaptar rápidamente a la tecnología, van a cambiar su comportamiento, y ahora el equipo de seguridad van a ser como los buenos elementos o los buenos personajes. Entonces, nada más era cuestión de explicarles. Es decir, se trata de captar la atención de las personas, de captar su interés para hacer que se interesen. Pensamos, cada vez que estamos tratando de lanzar una buena iniciativa de seguridad, no tenemos que parecer los nerds en la comunicación, sino tenemos que trabajar con marketing, con la parte de comunicación, y explicar el cómo se puede comprometer las personas, cómo poder motivarlos, y utilizando este método para cambiar su comportamiento y construir una cultura de seguridad más fuerte. Digamos que esta fue una descripción general de cómo podemos motivar a las personas, pero también podemos o también queremos tener esa habilidad. ¿Cómo podemos habilitar a las personas cada vez que les pedimos que hagan algo que sea lo más sencillo posible? Realmente tenemos dos niveles para asegurar a nuestra fuerza laboral, pero también al mismo tiempo crear una cultura de seguridad, que es la motivación y la habilidad. Ahora, antes de que abarquemos la parte de habilidad, estos dos, digamos que yo les voy a asegurar que la habilidad es el nivel más sencillo, y el motivo por el cual es más sencillo es por lo siguiente. Regresemos a esta diapositiva de aquí. Nosotros a veces sufrimos por algo como que la maldición del conocimiento. Entre más experto eres en algo, te cuesta más trabajo comunicarlo. Tenemos como ese problema para transmitir la seguridad, hablando de encriptaciones, hablando de seguridad. Y es muy sencillo para nosotros porque nosotros lo vivimos día a día y asumimos que va a ser muy sencillo asumimos que si es sencillo para nosotros, también lo va a ser para los otros. Es por eso que el equipo de seguridad no se molestan en explicar el por qué algo es importante, porque ellos ya saben de lo que se trata o por qué es tan importante gestionar las contraseñas. Sin embargo, hay otras personas que no lo saben. Es por eso que el equipo de seguridad olvida la parte del por qué, que es como la maldición del conocimiento. Y lo que pasa para nuestros compañeros, como habíamos dicho, tenemos que motivarlos, pero también tenemos que habilitarlos, darles esas habilidades. Y lo que ocurre es que tú y yo tenemos que tener dedicación a esta parte, que es muy sencillo y va a tener un impacto muy positivo en la empresa. Sé que al inicio es un poco difícil, y una de las claves es cómo podemos hacer que la seguridad sea un tema muy sencillo, y esto nos lleva a ver que hay muchos pasos o muchas investigaciones que se pueden llevar a cabo. Hay un libro que se llama Nudge, que habla de cómo crear un ambiente que sea lo más sencillo posible para que las personas hagan lo que nosotros queremos que hagan. Recordemos
tenemos a los dos sistemas, de Homero Simpson y el de Spark. Es decir, por ejemplo, cuando se trata de poner periódicos en los sanitarios públicos, las mujeres tienen una reacción muy diferente a diferencia de los hombres. En este caso se explica cómo es que los hombres pueden mejorar digamos, las habilidades. En este caso, los hombres mejoran sus habilidades o en función de cómo se van creando los ambientes para que las personas empiecen o mejoren. Como decíamos, la mayoría de las veces reaccionamos de forma emocional. Se han hecho experimentos de cómo mejorando el entorno, cómo facilitando estas opciones se puede mejorar. En esta investigación se hizo un análisis de los hombres, de cómo podían evitar derramar o que hubiese líquido fuera de los mingitorios y a través solamente de poner una etiquetita o un sticker, una estampa o creando, digamos, este entorno o este impacto, lograron obtener resultados muy satisfactorios con tan solo colocar una estampita en los mingitorios. Por lo tanto, es una forma en la que podemos analizar o podemos ver que mejorando el entorno podemos tener diferentes opciones para cambiar. La idea es que las personas empiecen a entender la seguridad de la computadora y a veces es tan sencillo dar un documento y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedes mejorar la seguridad de tu computadora? Y les das un documento con 20 pasos. O ¿cómo puedes mejorar la seguridad en la casa? Y le das una lista de 20 pasos a seguir. Y el desafío que nosotros tenemos es, en lugar de tratar de cambiar cada uno de los comportamientos, vamos a tratar de darle prioridad y enfocarnos en ciertos comportamientos o tendencias que pueden tener un mayor impacto. De esta forma vamos a tener mucho más impacto y de esta forma también estas personas van a mostrar ese comportamiento. Es una forma de simplificar y lo que nos va a permitir. Les voy a dar un ejemplo de cómo podemos hacer esto. Uno de los ejemplos más comunes de cómo se aplica mal la seguridad es en las contraseñas. Como decíamos, existen políticas muy complicadas para crear contraseñas y al parecer lucen muy sencillas de hacer. Le decimos a las personas, a ver, compañeros, bueno, las contraseñas son la clave. Lo único que necesitamos una contraseña larguísimas que tengan una mayúscula, que tengan un guión bajo o que tengan un símbolo y eso lo van a cambiar cada 90 días. O bien, cada contraseña debe ser única y nunca escriban en ningún lado ninguna contraseña. Y es que, ¿cómo va a poder ser esto? Lo que sucede es que va a ser muy complicado al final. Y lo que va a terminar pasando es que vamos a estar, haciendo la diferencia entre los dos sistemas al crear este tipo de contraseñas. Spark va a pensar que es lo mejor, pero para Homero Simpson va a ser así algo súper complicado y como decíamos, la mayoría de las personas reacciona como de forma emocional porque, ellos crean a veces o necesitan algo mucho más sencillo de digerir, perdón. Tenemos que dejar de culpar a las personas. ¿Cómo podemos simplificar la parte de las contraseñas? Vamos a retomarlo de la parte del libro del Notch, toda esta investigación y analizar todo lo que ha funcionado, salido mal con la parte de las contraseñas. Recordemos, tenemos que simplificar las contraseñas o la manera más sencilla de hacerlo
Es decir, entre más sencillo sea para las personas, más las personas van a querer hacerlo. Cuando se trata de crear contraseñas, es hacer, bueno, podemos, no sé, encontrar algo para dejar de insistir a las personas, eso de decir, tienes que cambiar tu contraseña cada 90 días. Hace 20 años, eso quizá pudo ayudar. Pero ahora en la compañía, el porque ustedes se preguntarán, a ver, ¿por qué las personas siguen utilizando contraseñas muy pequeñas? ¿Por qué? Porque es algo más fácil de recordar a través del tiempo. Y a veces se olvidan o las pierden o no las recuerdan porque pues las tienen que cambiar constantemente. Por lo tanto, la mejor manera es que se mantengan por el mayor tiempo posible. Tenemos que deshacernos de eso y enseñarles a crear contraseñas más sencillas. Sí, como algo más sencillo, algo que no sea un dolor de cabeza. Aquí tenemos, por ejemplo, en los dispositivos móviles ya tenemos la parte en la que se reconoce tu huella dactilar o se reconoce tu cara. Digamos que se han hecho más sencillos estos procedimientos. No hay mayor complejidad en ello. Eso de utiliza una mayúscula, perdón, o utiliza por lo menos 3 minúsculas o agrega un símbolo. No, en este caso se puede crear un programa en el que genere contraseñas al azar. ¿Y qué podemos hacer para hacer que las contraseñas sean mucho más sencillas? Que se tenga una parte, un sistema que gestione las contraseñas, que le va a permitir que se guarden todas las contraseñas en un programa único. Ahora he encontrado gente que me dice, hey, Lams, no podemos permitir que haya gestores de contraseñas porque no es seguro para la empresa. Pero como decíamos, en lugar de que se tengan que asegurar o escribir, no sé, todas las contraseñas en un librito, guardarlas en una página en particular, digamos, eso yo lo consideraría más riesgoso. Entonces, ¿por qué no le damos esas herramientas a Homero Simpson para que sea su tarea más sencilla, para que simplemente salga y haga su vida, haga sus actividades? Aquí hay un ejemplo más de cómo podemos hacer algo complejo y lo podemos convertir en algo sencillo. Aquí tenemos otra forma. Aquí tengo uno de mis ejemplos favoritos. Hay un banco en Estados Unidos que se llama USAA. Y lo que hacen es obtener todas esas pólizas de seguridad y las convierten en cómics para que las personas les sea más sencillo leerlas. Aquí tenemos un ejemplo de las pólizas que les proporcionan a sus clientes o al equipo de seguridad y cómo se identifica a las banderitas rojas. Son como las partes importantes. Tenemos que hacer, digamos, las pólizas lo más sencillas posibles y comunicarlas de tal forma de que sean sencillas de entender. Sí, de esta forma se va a entender la póliza de seguridad. El problema, digamos que para la mayoría del mundo, ¿se acuerdan de la maldición del conocimiento? A veces el poner tanto conocimiento, poner tanta información suele ser un poco abrumante. Tal vez tú quieres enseñar cómo ver los indicadores de un sistema de compromiso. Por ejemplo, tenemos al equipo de tecnologías de la información que están trabajando con sistemas todos los días. Ellos saben qué tan normal puede ser, por lo tanto, son muy buenos con todos estos elementos. A ellos les tenemos que dar estas herramientas, el decirles, bien, si piensas que algo tiene que ser escuchado, si algo tiene que ser compartido, pues bueno, vamos a encontrar la forma de poder compartirlo. Si tiene que ver con conexiones de redes, si tiene que ver con procesos, pues bueno, tenemos que darles esa forma de que puedan hacer un informe, no sé, a lo mejor una vez a la semana,
para saber o para que la gente pueda entender qué es lo que pasa en los sistemas. A lo mejor si hay un hackeo de algún sistema, pues bueno, informarlo de manera inmediata, pero nuevamente tenemos que hacerlo de la manera más sencilla posible al darles las herramientas que puedan seguir. Bien. Mi objetivo final aquí es mantener la seguridad en lo más sencilla posible para ustedes. En otras palabras, aquí tenemos 3 claves que nos pueden ayudar a desarrollar una cultura de seguridad en su empresa. Lo primero, tenemos que incrementar la parte de la administración del riesgo humano a una prioridad estratégica. Y lo que quiero decir es que si tenemos un programa de concientización de seguridad, no solamente tenemos que elegir al azar al personal técnico de seguridad y decir, bien, por cierto, o además de todo lo que están haciendo ustedes, ahora también están a cargo del programa de concientización de seguridad. Eso va a fallar sin duda alguna. Si ustedes son serios en torno a la parte de seguridad con la fuerza laboral, tenemos que construir esta cultura. Necesitamos identificar y responsabilizarlos, pero en tiempo completo. Hacer parámetros de seguridad o el centro de operaciones de seguridad. Si le das seriedad al riesgo humano, tenemos que tener una persona de tiempo completo viendo esta parte. Si lo tomas como un trabajo o la parte de la cultura y la seguridad como un trabajo de tiempo medio, pues vas a obtener resultados de medio tiempo. Por lo tanto, tenemos que hacer la parte de la seguridad de lo más o lo más sencillo posible. Recuerden, para Homero Simpson, tenemos que enfocarnos en dar las herramientas para que se puedan dar a conocer esos procedimientos. De esta manera vamos a tener el mejor impacto posible. Como les decía, híjole, los problemas casi siempre tienen que ver con la creación de contraseñas. Eso es muy complicado para las empresas. También tenemos que trabajar en la parte de la comunicación o la difusión. Tenemos que trabajar con la parte de marketing o comunicaciones. Tenemos que iniciar todas estas comunicaciones con el por qué. ¿Por qué esto es importante? El por qué las personas se van a beneficiar de lo que se quiere implementar. Y el por qué también es importante para la empresa, pero también por qué es importante como personas. Tenemos que recordar nuestro ejemplo con los que gestionan los passwords, las contraseñas. Tiene que ser lo más sencillo posible. Tenemos que motivarlos. Recordemos, se trata de la ecuación. F equivale a MA. Tenemos que aplicar esa fuerza a nuestras empresas para motivar y desarrollar la habilidad. Solamente quiero finalizar con una cita que me gusta muchísimo. Yo admiro a esta persona, Bruce Schneier, y básicamente lo que dice que si nosotros continuamos aplicando, es decir, dice, si piensas que la tecnología puede resolver tus problemas de seguridad, entonces no vas a entender los problemas y no vas a entender la tecnología. Espero que tengamos ahora un tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Si tienes alguna pregunta y si quieren enviarme un correo electrónico, voy a estar más que contento de poderles contestar y estar en contacto con ustedes. O si quieren saber más información acerca del lado humano en torno a la ciberseguridad, no duden en preguntarme. Aquí tienen mi correo. Max, me parece que ya terminé mi presentación. Ahora es el tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Yo encantado de contestarles. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Déjenme ver si hay alguien que haya escrito algo, pero bueno, yo tengo una pregunta acerca de lo que platicaste. ¿Cómo capacitas a las personas que están a cargo de seguridad? Sí, creo que tu enfoque
es hablar con las personas, comunicarse con ellas. Y hay algunas habilidades que, digamos, son un poco raras para nosotros. ¿Cómo podemos empezar a desarrollarlas? Max, esa fue una respuesta muy, muy buena, fue fantástica. Lo que ocurre es que estás en todo lo correcto. Cuando doy este tipo de plática, las personas que más hacen estas preguntas son las del equipo técnico, porque no es algo que se explique con megabytes. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es con los líderes senior de seguridad para que puedan tener un mejor entendimiento y, como decíamos, empezar a tener un acercamiento al factor humano. Y de verdad que lo he visto alrededor del mundo. Los líderes de la seguridad tienen que entender de cómo acercarse al lado humano. El problema es cuando el equipo de seguridad tiene que llevarlo a cabo. Y lo que me ha ayudado a mí es que en lugar de tratar de enseñarles al equipo de seguridad cómo ser mejores comunicadores y relacionarse con las personas, es conseguir a alguien que tenga más experiencia en el área de comunicaciones y marketing, que pueda ayudar a ese equipo de seguridad, porque las personas o el equipo de seguridad son muy buenos en tecnología, les encanta trabajar con ella. Sin embargo, no les gusta trabajar con personas. No es, digamos que no es que sea bueno ni malo, yo creo que cada quien tiene sus preferencias, pero si eliges a alguien que es muy técnico y no le gusta trabajar con las personas, no es que no le guste ayudar a las personas, y de verdad, no importa qué tanto lo capacites. Yo lo que trato de, digamos, de hacer en lugar de buscar a alguien que sea muy bueno en la tecnología y forzarlo a hacer esta parte de la difusión y la comunicación, creo que yo recomiendo que venga alguien externo y que tenga más experiencia con marketing o comunicaciones y les ayude a trabajar esta parte, que les ayude a trabajar al equipo de seguridad, porque va a ser como una extensión del equipo de seguridad y que les va a ayudar muchísimo con la parte de la comunicación. Es cómo vamos a traer a alguien que tenga esas habilidades y que sea también parte de ese equipo. Y bueno, mi pregunta es, a los altos niveles administrativos, ¿cómo vamos a combinar esta parte de que la seguridad es importante? Con base en mi experiencia, las personas piensan que la seguridad debería ya estar lista y no es que sea algo en lo que se puede invertir. ¿Cómo podemos convencer y para obtener más recursos sobre esta parte? Odio decir esto, pero la manera más sencilla de tener o obtener ese apoyo es cuando hay hay un super problema. Digamos, cuando se presenta un problema y te dicen, a ver, tienes una semana, ahí es cuando te las arreglas para obtener ese apoyo. Muchas empresas siguen luchando con esta parte. Siempre, siempre hay sorpresas. Y por supuesto no queremos esperar a que suceda ese problema o que se presente una situación muy fuerte. Lo que funciona muy bien con los líderes o con el liderazgo es sí ejercer presión, pues se le puede demostrar al liderazgo, a ver, todos nuestros competidores o todas las empresas, no sé, tienen un paso más arriba que nosotros en temas de seguridad. Por ejemplo, ellos tienen programas de simulación de phishing. Somos la única empresa que no la tiene. Ese puede ser un motivador muy, muy fuerte. Y otra parte puede ser el tratar de utilizar los datos o la información. Decir, bueno, hemos tenido incidentes en el último año y que nos ha costado esta cantidad de dinero, pero al invertir esta cantidad podemos reducir el costo a esto, ¿no? Como decíamos, sí tenemos que empezar con esa especie de presión. Yo creo que es algo muy efectivo. Si puedes hacer eso,
como decíamos, bueno, a lo mejor sí se va a tener que hacer un análisis de costo-beneficio, pero bueno, a través de informes para saber cuál es la situación, pues bueno, yo creo que puede funcionar. Con respecto a eso, una pregunta del público es, ¿qué estrategia o conocimiento se debe de seguir porque a veces las universidades o a veces ciertas empresas no están al tanto o no son conscientes de este problema, especialmente para las universidades? Sí, exactamente, para las universidades. El problema con las universidades son dos cosas. Digamos que casi siempre el tema es el presupuesto y las universidades tratan de tener una cultura en la que todo es muy abierto, donde la información es gratis. Hay una tendencia en la que la situación o la cultura de la seguridad o la cultura de las universidades como que están chocando. Y a partir de ese hecho tenemos que trabajar con diferentes colegios, por supuesto, identificar cuál es la información clave que tienen que proteger. A menudo es información confidencial de los estudiantes, saber dónde está esa información, cómo podemos asegurar esa información. Max, como tal, no tengo una muy buena respuesta con respecto a las universidades. Sin embargo, cuando se trata de las universidades, uno de los expertos que yo siempre refiero es Brandy Marchini o Virginia Tech. Él, sin duda alguna, podría ayudar en temas de universidad. Me puedes escribir un correo electrónico a mí y será un placer para mí poder hacer como ese enlace para que te puedan dar un consejo al respecto del tema de las universidades. Sí, muchísimas gracias. Tenemos otras dos últimas preguntas. Las contraseñas biométricas son más problemáticas que las contraseñas escritas. Y la otra, ¿qué le recomiendas a personas como yo que empezaron un nuevo negocio en línea y no tengo idea de cómo construir seguridad? O incluso con los niños, ¿cómo saber si hay ciertas plataformas que yo utilizo son seguras para que ellos no puedan utilizarlos? Bueno, perdón, ¿cuál era la primera pregunta? La parte biométrica, de la biométrica. Sí, bien. A ver, si la biométrica es perfecta, no, la idea es que solamente puedo desbloquear solamente poniendo mi dedito. Esto hace que las contraseñas sean súper sencillas y lo cual me encanta, pero si alguien puede crear mi huella dactilar falsa y entrar a mi teléfono, si esto es posible, por supuesto que sí. Sí, sí hay probabilidad. A menos, pero bueno, esto ya sería si a lo mejor está siendo perseguido por el gobierno, por la KNG, no sé. Es decir, en este caso, pues bueno, ves tu teléfono, tú haces copias del mismo y para la gran mayoría de nosotros, esto es suficientemente bueno. La probabilidad es muy bajita. Estás asumiendo el riesgo. Y lo hace mucho más sencillo para nosotros. Para la segunda pregunta es un poquito más difícil. Para las pequeñas empresas, probablemente quieras utilizar soluciones reconocidas en las que puedas confiar. Yo confío en Amazon, en Google, en Microsoft para crear aplicaciones de seguridad. Ahora, ¿confías en la información que ellos recopilan, la privacidad? Bueno, eso ya depende de ti, pero desde la perspectiva de seguridad, empresas como Microsoft van a hacer un mejor trabajo para desarrollar aplicaciones de seguridad que muchas más personas. Yo no utilizaría una plataforma de un tercero que nunca haya escuchado antes o no sé, que venga de una empresa muy pequeña que acaba de iniciar en China. No lo haría. La otra clave
para las pequeñas empresas es enfocarse en las partes básicas. Son 3 aspectos claves para empresas pequeñas. Tenemos que capacitar a las personas sobre el phishing, también de crear contraseñas complejas y también actualizar sistemas. Si las personas están en phishing, como decíamos, en phishing, contraseñas y si así trabajamos en esto, en la actualización también, vamos a reducir significativamente los riesgos de que tengamos alguna incidencia. Muchas gracias. Finalmente, ¿qué motivación deben de tener las universidades para considerar la protección de su propia seguridad? Creo que ya habías contestado esta parte, pero tal vez puedas amplificar un poquito más esta parte. Un colega que se llama Reggie Marnini decía que la motivación en este caso tenemos que, o podría ser, proteger la información de los estudiantes. En Estados Unidos, si la información de los estudiantes es invadida, digamos que si alguien hackea la universidad y no, o depende muchísimo, es decir, tenemos que motivar a proteger la información de los estudiantes porque a veces hay de por medio, digamos, convenios que son legales. Como les decía a esta persona que me dio consejos en torno al ámbito universitario. Es decir, primero se tenía que evaluar el nivel de importancia de la información del estudiante. Para algunas universidades tiende a ser como un poquito variada la perspectiva que se tiene. Como decíamos, en una empresa, pues bueno, la información tiene que ver como con la parte financiera, la parte de la reputación, mientras que en las universidades se maneja otro tipo también de información de los estudiantes. Bueno, tenemos una persona que dice que ha sido una conferencia muy importante. Muchas gracias, Lance, por tu conferencia, por el contenido. Realmente me siento muy contento. Sin embargo, tenemos que cerrar la sesión por ahora, así que muchísimas gracias.